Bueno, todos ven la pantalla, se compartió sin problema. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Bueno, como bien mencionaba Fidel, mi tesis doctoral se titula Tafonomía de las paleofloras triásicas del centro-oeste de la Argentina, y fue realizada bajo la dirección de Adriana Mancuso, de El Yanigla, y Eduardo Guillermo Tone, de la Universidad de Buenos Aires. ¿Pasa? La presentación está estructurada en 6 partes: la introducción, marco geológico, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Cada una de estas partes representa uno de los capítulos del manuscrito. Y voy a empezar la introducción mencionando los objetivos que motivaron este trabajo. El objetivo general consistió en llevar a cabo una reconstrucción de las paleocomunidades vegetales fósiles de secuencias lacustres deltaicas que se desarrollaron en el Triásico en cuencas de Rift en la región centro-oeste de la Argentina. A partir de este objetivo general es que se desprenden los siguientes objetivos específicos: llevar a cabo estudios descriptivos, sistemáticos y de distribución de los restos de plantas en las sucesiones lacustres deltaicas de las formaciones Cacheuta, Agua de la Zorra y la formación Los Rastros. Por otro lado, también se tuvo como objetivo llevar a cabo interpretaciones tafonómicas asociadas a las interpretaciones tafonómicas de las asociaciones fósiles registradas en las formaciones antes mencionadas. Y por último, reconstruir las características tanto biológicas como ecológicas de las asociaciones de plantas en relación con su contexto sedimentario. Para ello se propusieron 3 hipótesis de trabajo. La hipótesis 1 es que la composición taxonómica de las paleofloras de las formaciones Cacheuta, Agua de la Zorra y de Los Rastros es diferente entre ellas. La hipótesis 2, de que las diferencias observadas en las paleofloras de estas formaciones se deben principalmente a diferencias en los procesos tafonómicos. Y por último, la hipótesis 3, de que las reconstrucciones paleoecológicas realizadas sobre las paleofloras de las formaciones mencionadas representan de manera fiel las paleocomunidades vegetales de los paleolagos del Triásico tardío en estas áreas. Para ello voy a proceder con una breve introducción de algunos términos que vamos a ir abordando durante el transcurso de esta presentación. Los sistemas lacustres deltaicos son sistemas complejos y sensibles a cambios ambientales y que tienen la particularidad de encontrarse ampliamente preservados en el registro geológico, como se puede ver en esta imagen de la formación Los Rastros, una de la formación bajo estudio. Y también presentan un rico registro fosilífero en estas capas. Por otra parte, la tafonomía es una subdisciplina de la paleontología que tiene como objeto de estudio abordar todos aquellos procesos que atraviesan los restos de los organismos desde su muerte o la producción de un resto señal hasta que son hallados hoy en día. Las plantas, bueno, los procesos tafonómicos son procesos complejos y afectan a los distintos grupos de organismos de distintas maneras. En el caso de las plantas, que presentan la particularidad de ser organismos fijos al sustrato en su mayoría, y que presentan también la particularidad de una gran producción de restos y de distintos tipos de restos, como estructuras vegetativas que pueden ser semillas, estróbilos, o hojas, o fragmentos de troncos, y cada uno de estos tipos de restos tienen historias tafonómicas particulares. En cuanto a las áreas de estudio, este trabajo se enfoca en 3 formaciones, que son lacustre deltaica, como ya había mencionado, y que se desarrollaron durante el Triásico en el margen oeste de Gondwana. Las 3 formaciones estarían comprendiendo parte del Triásico superior, entre el límite, dentro de lo que sería ladiniano-carniano o carniano-noriano, dependiendo la unidad. Y en el mapa se pueden ver cómo la
formación Los Rastros aflora o forma parte de lo que es la cuenca Eschigolasto-Villa Unión, mientras que las formaciones Cacheuta y Agua de la Zorra forman parte de lo que se conoce como cuenca cuyana. Durante el Triásico, por otra parte, las paleocomunidades o las asociaciones de plantas estaban dominadas por lo que se conoce como flora de Dicroidium, la cual presentaba o estaba dominada en su mayoría por plantas referidas a la familia Uncomaceae, entre lo que se destacan distintos tipos de frondes y estructuras reproductivas, como es el caso de Dicroidium, Johnstonia, Silopteris, en el caso de los frondes, y estructuras reproductivas asociadas a esta familia como Uncomacea y Pterucus. Por otra parte, o además, estas uncomaciales estaban acompañadas por numerosos taxones o grupos de plantas de distribución más extendida o una distribución mundial, mientras que las uncomaciales son consideradas una familia de plantas endémica de Gondwana. En cuanto al marco geológico, como les había mencionado, la formación Cacheuta y la formación Agua de la Zorra forman parte de la cuenca cuyana, mientras que la formación Los Rastros forma parte de la cuenca Eschigolasto-Villa Unión. La formación Cacheuta forma parte de lo que se conoce como Grupo Payata y que, bueno, comprende las formaciones Río Mendoza, Cerro Las Cabras, Potrerillos y la formación Río Blanco. La formación Cacheuta es considerada o es interpretada como una formación que se depositó en un ambiente lacustre y presenta algunos niveles en el perfil estratigráfico que podemos ver acá, asociados con vulcanismo, en este caso tobas de caída de ceniza volcánica. Las flechas estarían marcando aquellos niveles en el perfil en donde se registran este tipo de depósitos. Y en las imágenes podemos ver algunas fotos de los afloramientos de la formación Cacheuta en la localidad de Potrerillos. La formación Agua de la Zorra también forma parte de lo que se conoce como, de la cuenca cuyana, pero en otro depositio distinto, que se conoce como Grupo Cacheuta, y que está formado por las formaciones Paramillos, Agua de la Zorra, formación Portezuelo Bayo y Los Colorados, y aflora en el norte de la provincia de Mendoza, en el área que se conoce como Paramillos de Uspallata. Bueno, de nuevo podemos ver algunas imágenes de los afloramientos, y en el perfil esquemático de la unidad también tenemos marcados con las flechas aquellos niveles con evidencia de actividad volcánica. En este caso tenemos, además de tobas de caída intercaladas entre las facies de fondo del lago, inclusiones de basaltos y peperitas en la sección más basal, intercalados entre lo que se consideraron las facies deltaicas de este sistema. Por último, la formación Los Rastros, que aflora o que forma parte del grupo Agua de la Peña de la cuenca Eschigolasto-Villa Unión, el cual está conformado por la formación Chañares, Los Rastros, Eschigolasto y Los Colorados. También se interpreta como una secuencia lacustre deltaica, que en este caso comprende 5 ciclos lacustre deltaicos. De nuevo podemos ver algunas figuras o algunas imágenes de los afloramientos, y de la misma manera, en los casos anteriores, en el perfil estratigráfico, las flechas estarían indicando niveles con evidencia de actividad volcánica en el área. En este caso, son todas tobas de caída. En cuanto a la metodología, se llevó a cabo un muestreo sistemático en las 3 unidades. Esto quiere decir que, en paralelo al levantamiento de los perfiles, se realizaron prospecciones cada 20 centímetros a lo largo de todas las formaciones, teniendo en cuenta esto para que las muestras se tomaron cada 20 centímetros porque necesitábamos un control preciso de la proveniencia estratigráfica de las muestras para poder realizar el análisis tafonómico. Durante el muestreo se llevó a cabo recolección del material de restos de plantas, mega y mesofósiles para su posterior identificación taxonómica en el laboratorio,
Y también se realizó el relevamiento de atributos tafonómicos in situ, y luego también fueron revisados estos atributos tafonómicos en el laboratorio. En total, se recolectaron para los análisis tafonómicos 41 muestras en la formación Cacheuta, 111 en la formación Agua de la Zorra, 216 en la formación Los Rastros, y de restos fósiles para su abordaje o estudio sistemático y taxonómico, en la formación Cacheuta solamente se registraron 5, en la formación Agua de la Zorra 68 y en la formación Los Rastros 45. Con respecto a los atributos tafonómicos, se los dividió en dos grupos, los atributos cualitativos y los atributos semi-cuantitativos. Dentro de los atributos cualitativos se destaca el tipo de resto, si era una hoja, un front, una estructura reproductiva o algún otro tipo de estructura vegetativa. Los materiales asociados, es decir, si se encontraban asociados a restos de insectos u otros invertebrados o escamas de peces o algún otro tipo de resto fósil asociado. Y entre los atributos semicuantitativos se destacan la articulación, abundancia, modificaciones post-mortem, otros atributos relativos al patrón espacial o de distribución de las muestras, la biofábrica y el tipo de sedimento en el cual se encontraban los restos. Bueno, entre las modificaciones post-mortem se destaca la compactación, labración, redondamiento y fragmentación, mientras que en el patrón espacial se tuvo en cuenta la orientación preferencial de los restos y la disposición de estos con respecto a la estratificación. Dentro de la biofábrica se incluyó el empaquetamiento, la selección y la densidad. A partir de los atributos tafonómicos, se les asignó un valor numérico a los posibles estados dentro de cada atributo tafonómico. Por ejemplo, dentro del grado de articulación se le asignaba el valor 0 a aquellos elementos que se encontraban enlados y dispersos, el valor 1 a otros elementos que estaban articulados pero asociados, articulados mayor o menor medida se le asignaba otro valor numérico, y en función de esos valores numéricos se construyeron matrices que luego se representaron en este tipo de esquemas, como se puede ver en la pantalla, que se muestra cómo es la variación de los distintos atributos tafonómicos en los distintos modos tafonómicos que se definieron. A partir de las interpretaciones basadas en los modos tafonómicos, es que se reconstruyen las distintas historias o rutas tafonómicas de los distintos restos. Por otra parte, integrando la evidencia o los datos obtenidos a partir de las reconstrucciones de las rutas tafonómicas y de la identificación taxonómica del material, en conjunto con las interpretaciones realizadas a partir de la sedimentología y la estratigrafía y la caracterización paleoambiental de las tres unidades, es que se proponen las reconstrucciones paleoecológicas. Bueno, en cuanto a los resultados, para la formación Cacheuta, se encontraron muy pocos restos de plantas asociados o referidos principalmente a la familia Oncomaceales, como es el caso de Dicroidium y de Suberia. Y se encontraron o se registraron 3 modos tafonómicos. Acá me gustaría destacar que tanto la formación Agua de la Zorra como la formación Los Rastros presentan facies que son interpretadas como las partes deltaicas o más proximales del sistema, y que en la formación Cacheuta solamente se registran facies interpretadas como las partes más distales de un sistema lacustre, por lo que se decidió incluir la sección superior de la formación Potrerillos, la formación infrayacente a Cacheuta, en el estudio, ya que estaría indicando o representando las facies deltaicas del sistema. Así, las 3 formaciones estarían conformadas o estarían mostrando las partes más proximales y más distales de los sistemas lacustres deltaicos. Como les decía, en la formación Potrerillos-Cacheuta, o en la secuencia Potrerillos-Cacheuta, mejor dicho, se registraron 3 modos tafonómicos. El modo tafonómico 1, encontrado en las facies más proximales, en la parte deltaica del sistema, fueron restos empaquetados de pequeño tamaño, mientras que los restos el modo tafonómico CA1, encontrado en las facies más distales del sistema,
son restos aislados de pequeño tamaño, y por último, los fragmentos de frondes articulados también se encontraron asociados a las facies de offshore o más distales del sistema lacustre, y representaron solamente un 11% de los materiales. En este perfil estratigráfico de la formación o de la secuencia Potrerillos-Cachauta se puede observar cómo es la distribución de los distintos modos tafonómicos a lo largo del perfil, y en función de los atributos tafonómicos y la distribución de los materiales en el perfil, es que se llevó a cabo la siguiente reconstrucción de las rutas tafonómicas. Básicamente se pueden ver que hay se pueden dividir los restos en dos, aquellos modos tafonómicos que se encuentran depositados en las facies más distales del sistema, en el fondo del lago, y con distinto grado de fragmentación, lo cual estaría indicando que las distancias transportadas fueron diferentes. Aquellos restos que presentan un alto grado de fragmentación se interpretan como restos que han sido transportados a una gran distancia, mientras que aquellos restos articulados o con un menor grado de fragmentación habrían sido transportados a una menor distancia desde la planta que los produjo hasta el lugar donde se depositaron. Y por otro lado tenemos los restos depositados en las facies deltaicas, que estarían representando restos transportados de sectores aguas arriba de la cuenca, y que presentan distintos grados de fragmentación. En cuanto a la formación agua de la Zorra, aquí sí se registró una gran diversidad de restos de plantas, tanto de mega como mesofósiles, restos de uncomaciales, entre los que se destacan Silopteris, Johnstonia y Dicroidium, y también se encontraron registros de otros grupos de gimnosperma, como es el caso de gingoales, otras coníferas, como es el caso de Rizikia, bolsiales, y otras gimnospermas de afinidad incierta, como es el caso del Lingufolium, la figura 1 y 2. También, como les mencioné, se encontraron restos de mesofósiles, interpretados como restos de estructuras reproductivas. En este caso se encontraron o se definieron 8 modos tafonómicos. Modo tafonómico 1, restos aislados de pequeño tamaño, que representan el 46% de los restos encontrados. El modo tafonómico 2, que son hojas y estructuras reproductivas aisladas. El modo tafonómico 3, que consistió en fragmentos de hojas simples aisladas. El modo tafonómico AZ4, que se caracteriza por restos de frondes y ejes de pequeño tamaño articulados. Como se pueden ver en la figura, hay tanto coníferas como equisetales y uncomaciales. El modo tafonómico AZ5, que se caracterizó por fragmentos de frondes con cierto grado de empaquetamiento. El modo tafonómico AZ6, que consistía en un ejemplar único de un fragmento de equisetácea preservado en 3 dimensiones. El modo tafonómico AZ7, que presentó fragmentos de frondes de uncomaciales de gran tamaño y con un alto grado de articulación con respecto a los frondes del modo AZ4. Y por último, el modo AZ8, que se caracteriza por fragmentos fragmentos principalmente uncomaciales, que presentan un grado de empaquetamiento similar al modo tafonómico AZ5, pero que presentan la particularidad de presentar orientación preferencial de los restos. En estos dos perfiles estratigráficos realizados sobre la formación agua de la Zorra se puede ver cómo es la distribución de los distintos modos tafonómicos a lo largo de las secciones. Y en cuanto a la reconstrucción de las rutas tafonómicas, se pueden distinguir dos grandes grupos. El modo tafonómico AZ2, que representaría el primer grupo, que son restos transportados por dispersión aérea, restos de hojas simples y de estructuras reproductivas de tipo óvulos o semillas aladas, que habrían sido transportadas por dispersión aérea hasta el lago, en donde habrían permanecido en flotación hasta su decantación y sepultamiento en
en las facies más distales del lago. Y el otro grupo comprendido por los otros 7 modos tafonómicos que son restos que habrían sido transportados por flujos de agua y por los ríos en este caso, provenientes de sectores de la cuenca agua, de sectores aguas arriba de la cuenca o de sectores más proximales o más cercanos al margen del lago, y las principales diferencias consisten en que estarían representando restos que fueron transportados distintas distancias. Aquellos restos fragmentados, otra vez, son aquellos restos que presentan o que habrían sufrido una mayor distancia, siendo transportados por un flujo de agua, mientras que aquellos más articulados estarían representando restos que fueron transportados escasas distancias. Otra cosa con respecto a al grado de fragmentación es que los restos con mayor grado de fragmentación se interpretan como restos que posterior a la producción habrían experimentado cierto grado de degradación o de descomposición, mientras que los restos que ingresaron al sistema frescos, es decir, con una baja tasa de degradación, habrían sido más resistentes también al transporte por estos flujos tractivos. Y en el caso del modo tafonómico AZ8, que les había comentado que presentaban orientación preferencial, esto se interpretó como que la morfología particular de los restos de Silopteris, un oncomacial, que son restos lineares, habría favorecido que se preservara esta orientación preferencial. Además, se encontraron en facies más someras, en donde las tasas de sedimentaciones son más altas, por lo tanto, esto habría ayudado a que se preserve este patrón de orientación. En este caso, a diferencia de la formación agua de la Zorra, la formación de la diferencia Cacheuta, que los restos eran muy escasos, no se pudo hacer una reconstrucción paleoecológica, mientras que para la formación agua de la Zorra los restos son mucho más diversos, los modos tafonómicos aportan mucha más información y sí es posible realizar una reconstrucción de las paleocomunidades de plantas que habrían dominado los márgenes de estos sistemas. Los bosques habrían estado dominados principalmente por oncomaciales, siendo Dicroidium y Johnstonian y Silopteris los géneros más representativos, y este bosque habría presentado emergentes de coníferas bolsiales y inguales que representaban una menor proporción con respecto a las oncomaciales. Mientras que los estratos arbustivos o el sotobosque habría estado dominado principalmente por helechos del tipo Cladophlebis y otras cicadales, referidas al género Taniopteris. Los márgenes de los lagos y del sistema lacustre en sí habría estado dominado por una comunidad monoespecífica de neocalamites. Bueno, también se encontraron asociados a este cuerpo de agua, restos de conchos tracos, de algas y de peces. Para la formación de los rastros, también los taxones dominantes son referidos a oncomaciales principalmente, pero también se encuentran restos de coníferas, bolsiales y quinguales. También se encontraron restos de estructuras reproductivas, en este caso Camaropsis, Cordycarpus y Estróbilos, que son de afinidades inciertas. Y en cuanto a los modos tafonómicos, en este caso se registraron 6. El modo tafonómico LR1, referido a restos aislados de pequeño tamaño, muy similares a los observados en las formaciones Cacheuta y Agua de la Zorra, y que también son los restos dominantes, en este caso con un 59%, más de la mitad. El modo tafonómico LR2, hojas y estructuras reproductivas aisladas, muy similares a los observados y descritos en la formación Agua de la Zorra. El modo tafonómico LR3, que son fragmentos de frondes y ejes articulados y aislados. El modo tafonómico LR4, que son restos de pequeño tamaño, ligeramente empaquetados, pero que presentan la particularidad de encontrarse dispuestos en estratos con una continuidad lateral importante, como se puede ver en la imagen.
también se encontraron fragmentos de leños permineralizados, que fueron referidos como el modo tafonómico LR5, y restos vegetales densamente empaquetados, que representaron el modo tafonómico LR6 y que presentaban un alto grado de carbonificación y se encontraban formando paquetes discretos y de una morfología o de una forma lenticular. En este caso se puede ver cómo es la distribución de los distintos modos tafonómicos a lo largo de los 5 ciclos lacustres del taico de la formación de los rastros. En cuanto a la reconstrucción de las rutas tafonómicas, es muy similar al observado en la formación agua de la Zorra. También tenemos un grupo de restos que habrían sido transportados por dispersión aérea y otro grupo de restos que habían sido transportados por flujos tractivos. En este caso tenemos algunas particularidades, como es el caso de los leños permineralizados y estos depósitos de carbón asociados a las facies más interpretadas como las planicies deltaicas, que fueron interpretadas como ponds o pequeñas charcas que se desarrollaban al costado de los lagos en las planicies de inundación de los ríos. En cuanto a la reconstrucción paleoecológica, también los bosques habrían estado dominados por uncomaciales, con emergentes de coníferas y bolseales y guinguales. Las paleocomunidades ribereñas o costeras habrían estado dominadas principalmente por estas comunidades monoespecíficas de neocalamites, es decir, de quisetales. Un poco ya aproximándonos al final de esta presentación, se realizaron comparaciones entre los distintos modos tafonómicos observados entre los 3 lagos y se analizaron cuáles eran los factores que afectaban la preservación en los 3 casos. Principalmente aquellos relacionados al tamaño del lago. Si recuerdan al principio de la presentación, les comenté que en las 3 unidades había evidencia de actividad volcánica, por lo tanto también se indagó en cómo la actividad volcánica habría afectado la preservación de los restos de plantas, y también se analizó el efecto del estado trófico en la preservación de estos lagos. También se realizaron inferencias paleoclimáticas y comparaciones en cuanto a la diversidad y la taxonómica de los distintos lagos. Entre los modos tafonómicos que son equivalentes en los 3 lagos, está el modo tafonómico CA1, AZ1 y LR1, que son considerados modos equivalentes, que se encuentran asociados en las facies más distales del sistema, en las facies del centro del lago. Por otra parte, los modos tafonómicos AZ2 y LR2 representaron historias tafonómicas particulares, o equivalentes mejor dicho, que eran aquellos restos transportados por dispersión aérea, que se encontraron en agua de la Zorra y en la formación Los Rastros, pero no en la formación Cachauta. En cuanto a los modos tafonómicos Cachauta 2, AZ3, AZ4 y LR3, se interpretaron como restos con historias tafonómicas equivalentes, restos transportados por flujos tractivos, pero en una menor distancia que los restos, los modos tafonómicos CA1, AZ1 y LR1. Y se encontraron depositados principalmente en facies más del prodelta o del centro del lago. Por otra parte, los modos tafonómicos PO1, es decir, los de la fascia deltaica de Potrerillos, de la formación Potrerillos, la formación los modos tafonómicos AZ5, AZ8 y LR4 se encontraron asociados a las facies más deltaicas o del frente deltaico de las distintas unidades, y representan también historias tafonómicas similares o equivalentes, y que son restos transportados por flujos tractivos, pero que las particularidades hidrodinámicas de estos restos hacen que sean depositados en la fascia del frente deltaico o del delta, y no en las facies del centro del lago, como es el caso de los modos tafonómicos anteriores.
Y por último tenemos que hay modos tafonómicos en la formación, los rastros y agua de la zorra, que representan historias tafonómicas particulares, es decir, están representados por uno o dos especímenes que, debido a sus particularidades, tanto morfológicas como eh, estructurales, se preservan de una manera diferencial a los otros tipos de restos más comunes en los sistemas deltaicos, como son la clustra deltaicos, como son los fragmentos de hojas o estructuras reproductivas. Si recuerdan, el modo tafonómico LR5 eran tallos o leños permineralizados, mientras que el modo tafonómico LR6 eran aquellos restos muy carbonizados que se encontraban en los depósitos interpretados como pequeñas charcas en las planicies deltaicas, y el modo tafonómico AZ6 y AZ7 eran restos con una gran articulación y un resto preservado en 3D, es decir, son modos tafonómicos muy particulares. En síntesis, todos aquellos modos tafonómicos que fueron depositados en las fases distales de los lagos se habrían preservado gracias a las condiciones de anoxia que se desarrollaban en los fondos de los lagos, que evita la degradación de los restos o de la materia orgánica, preservando los restos de plantas. Mientras que aquellos restos asociados o depositados en las fases más proximales al sistema habrían sido preservados gracias a la alta tasa de sedimentación en estos subambientes, y también al alto nivel de la freática, que habría favorecido o disminuido la degradación de los restos de materia orgánica. Por último, el modo tafonómico LR6 habría sido preservado particularmente por la saturación de materia orgánica que se depositaba en estas charcas a los costados del sistema lacustre deltaico. En cuanto a la preservación y el tamaño de los lagos de pequeño tamaño tienden a preservar una mayor cantidad de restos, mientras que los lagos de gran tamaño tienden a preservar una menor cantidad de restos. En el caso del paleolago de la formación Cacheuta, que es un lago con una extensión muy grande, el bajo número de restos encontrados durante estos muestreos de esta tesis doctoral estaría indicando que se trata de la parte más distal del sistema lacustre, en donde los restos de plantas tienen una menor posibilidad de llegar y por lo tanto de preservarse. Es decir, que estamos hablando de un centro del lago muy lejano a las costas de donde proviene el material. En relación al paleolago de Agua de la Zorra, que es un lago considerado pequeño, la gran cantidad de restos encontrados coincide con el tamaño del lago propuesto, o con el área propuesta para este lago, mientras que en el caso del paleolago Los Rastros, que es considerado un lago de tamaño intermedio, en la localidad de Río Gualo presenta una particularidad, y es que según Mancuso y Caselli, durante el desarrollo de este sistema lacustre, la actividad tectónica de una falla secundaria de la cuenca habría dividido el gran paleolago Los Rastros en dos a partir de entre los ciclos 2 y 3 registrados en el área del río Gualo, que fue donde se realizaron los muestreos de esta tesis. Por lo tanto, la distribución o la abundancia, la presencia de restos de plantas cambia a lo largo de este perfil. En cuanto a la preservación y la actividad volcánica, en relación a la actividad volcánica afecta negativamente a la biodiversidad y altera la dinámica de los sistemas. Por lo tanto, los efectos del vulcanismo varían según la distancia del centro de actividad volcánica y a dónde se desarrolla el lago. En este caso, en base a las evidencias sedimentológicas y estratigráficas, se infiere que los paleolagos de Cacheuta de Los Rastros se habrían desarrollado en zonas más distales o más alejadas a un centro de actividad volcánica, mientras que la formación Agua de la Zorra, si recuerdan,
les dije que presentaba basaltos, que están ausentes en las otras dos formaciones, por lo tanto se infiere que se habría desarrollado en un área mucho más cercana a una zona de actividad volcánica. Sin embargo, en ninguna de las tres secuencias lacustre-deltaicas estudiadas aquí no se registraron evidencias de producción traumática por la actividad volcánica. Es decir, que la actividad volcánica no habría favorecido una mayor producción de restos de plantas. Sin embargo, para la formación cachauta se registró una muy buena preservación de cutículas en las plantas, cosa que no se observó en las otras dos formaciones. Posiblemente esta preservación de cutículas esté dada por la baja maduración térmica de la roca o por la influencia volcánica. Es decir, que las tobas o la caída de ceniza que forma tobas habría actuado como una suerte de sello, evitando la degradación de la materia orgánica y preservando estas cutículas que conservan parte de la estructura original de la planta. Bueno, en cuanto a la preservación en relación al estado trófico de los lagos, según la bibliografía, aquellos lagos oligotróficos tienden a tener un menor potencial de preservación con respecto a los lagos eutróficos. A partir de los estudios palinológicos previos realizados sobre las tres formaciones, es que se caracterizaron los tres lagos según oligotrófico o eutrófico, y se analizó la distribución de los restos en función de las facies lacustres. Sin embargo, una revisión posterior a la finalización de la tesis sugieren que los estados tróficos no serían los que tengo aquí planteados, y bueno, estoy trabajando en eso, en una publicación, y próximamente verá la luz, y si quieren organizamos otro seminario. Bueno, en cuanto a las comparaciones entre las paleocomunidades, la formación Los Rastros concentró una gran cantidad de restos de plantas, aproximadamente 58 taxones hay registrados para esa unidad, teniendo en cuenta los que yo encontré y la bibliografía preexistente. En el caso de la formación Agua de la Zorra, solamente 20 taxones fueron registrados, y en la formación Cacheuta existe un registro de 37 taxones. Bueno, como pueden ver, las oncomaciales son dominantes en casi todos en los tres lagos, y coincide con las propuestas de que estos eran los grupos de plantas dominantes durante el Triásico. Por otra parte, en la formación Los Rastros solamente se registraron peltas permales, y llaman la atención la presencia de isoetales y cicadales y venetitales encontradas en la formación Cachauta. En cuanto a los helechos, los helechos fueron encontrados en proporciones similares en las tres unidades. En cuanto a las inferencias paleoclimáticas, tanto la formación Cacheuta como la formación Agua de la Zorra, la formación Los Rastros se habrían depositado durante el Triásico tardío. Según la literatura, durante el Triásico tardío se habría desarrollado un modelo climático del tipo megamonzónico. En particular, en el Triásico tardío, en el Carniano, habría ocurrido un evento denominado evento húmedo del Carniano, en el que las lluvias habrían sido mucho más abundantes, dando lugar a un mayor desarrollo de los sistemas fluviales y lacustres. Este evento húmedo del Carniano sí está bien registrado en la formación Los Rastros, debido a dataciones que se han obtenido recientemente. Un poco relacionado con la abundancia de distintos grupos de plantas, con las inferencias paleoclimáticas, se ha visto que los helechos, en general, el género Cladoflevi, que es el más abundante o el más representativo, el más extendido en las formaciones triásicas de Argentina, han sido considerados como indicadores de humedad. Mientras que las oncomaciales, debido a ciertas particularidades como un hábito deciduo y una amplia distribución,
no serían indicadores paleoclimáticos fiables, porque presentaban una gran capacidad de adaptación a los distintos ambientes y a los distintos climas. Además, la ausencia de representantes actuales de este grupo de plantas hace que sea difícil establecer comparaciones entre los hábitos de los taxones modernos y dónde se encuentran o dónde se desarrollan en la actualidad, y hacer extrapolaciones con el registro fósil. Y por último, las cicadales y venetitales presentan caracteres adaptativos asociados a climas séricos o más secos, por lo que son asociados a climas más secos. Básicamente, las cicadales y venetitales se encontraron principalmente en la formación, asociados a sedimentos de la formación cacheuta. Y, como les había mencionado anteriormente, la formación de los rastros sí tiene una datación absoluta reciente que la sitúa dentro de lo que se considera el evento húmedo del Carniano, mientras que la formación cacheuta, en base a las dataciones y las relaciones estratigráficas con las unidades datadas, se habría desarrollado por fuera de este evento húmedo del Carniano. Por lo tanto, esta mayor abundancia o esta presencia de plantas con caracteres adaptativos asociados a climas secos podría estar indicando también que el clima era más seco o que había una menor humedad durante el desarrollo de estas plantas. Por último, el alto grado de articulación también se asocia a la producción traumática, principalmente por tormentas, y que fue registrado en la formación en Agua de la Zorra. La orientación preferencial, también registrada en restos o en el modo tafonómico de Agua de la Zorra, también indica un alto grado de descargas de agua de los ríos en el lago, por lo cual también estaría indicando que una mayor humedad en el sistema. Sin embargo, las dataciones de la formación Agua de la Zorra no son muy precisas, por lo tanto es muy difícil establecer una relación directa entre la edad y el evento húmedo del Carniano. Ya llegando al final de esta presentación, me gustaría continuar con el contraste de las hipótesis. La hipótesis 1, que si no la recuerdan, era que la composición taxonómica de las distintas paleofloras de las tres formaciones era diferente, fue aceptada, mientras que la hipótesis 2 es que las diferencias observadas en las paleofloras se debían principalmente a procesos tafonómicos, fue parcialmente aceptada, ya que en el caso de las formaciones Agua de la Zorra y los rastros, los procesos tafonómicos parecen ser los mismos y, o son muy similares, y a diferencia de la formación cacheuta, se estaría viendo que hay factores ambientales que afectan a la composición taxonómica de la flora. Por último, la hipótesis 3 de que las reconstrucciones paleoecológicas realizadas sobre las plantas de estas formaciones representan a las paleocomunidades vegetales de los paleolagos, también fue parcialmente aceptada, ya que en el caso de la formación cacheuta parece haber un sesgo tafonómico que dificulta la reconstrucción paleoecológica de la paleocomunidad, al menos en la localidad estudiada. Como les había mencionado, estaría representando un sector del lago muy distante de las costas, lo cual dificulta la llegada de material hasta estas facies y por lo tanto su preservación. Básicamente, a modo de conclusión, los modos tafonómicos a partir de los cuales se definieron las rutas tafonómicas estarían indicando o representando procesos necrológicos y bioestratinómicos. No se estudiaron o no se pudieron abordar aquellos procesos asociados a la fosildiagénesis, es decir, a la producción del resto fósil. Mientras que las rutas tafonómicas estarían mostrando que los restos presentaban distintas características hidrodinámicas y estos restos además son depositados en distintas partes del sistema por justamente las características hidrodinámicas particulares de los restos y de los sistemas. En cuanto a la preservación, las facies del centro del lago preservan los restos principalmente por el desarrollo de los fondos anóxicos, mientras que las facies deltaicas
la preservación de los restos está favorecida principalmente por la alta tasa de sedimentación y el alto nivel de la freática. En cuanto a la actividad volcánica, no habría alterado la preservación de los restos en las formaciones Agua de la Zorra y los rastros, pero en la formación Cacheuta, la preservación de la cutícula sí podría haber estado favorecida por la depositación de tefra y cenizas. Bueno, en cuanto a las diferencias en la composición taxonómica, el tamaño del lago en la formación Cacheuta habría influido en la preservación en la escasa preservación de restos de plantas, mientras que en la formación Agua de la Zorra y los rastros, las diferencias registradas son productos principalmente de diferencias ambientales, quizás están relacionadas con el evento húmedo del Carniano. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Tami. No sé cómo se deja de compartir. Ahí está. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Eso, ahora abrimos el espacio para quien quiera hacer alguna consulta a Tomás. Disculpen que si se extendió demasiado, pero la verdad que se hizo un poquito largo. Está bien. ¿Alguien, alguna consulta? Bueno, te quiero felicitar, Tomás, porque has hecho una tesis muy, muy interesante, con muchísimo trabajo. Evidentemente, bueno, has mostrado muchísimo trabajo. Y simplemente te quiero hacer una pregunta. Sí. Si has hecho algún análisis partiendo de los atributos morfológicos en sí de los grupos de plantas, o sea, porque en sí ha sido, bueno, un análisis taxonómico basado en los factores externos, los factores externos, pero si tuviste en cuenta o pensás tener en cuenta, no importa, en un análisis futuro, por ejemplo, bueno, la separación según los grupos de plantas, en base a sus atributos morfológicos. Por ejemplo, los helechos por un lado, de acuerdo a, bueno... En realidad, las estructuras reproductivas, principalmente las semillas, presentan un ala o una estructura más papirácea que indicaría dispersión aérea. Y eso sí se tuvo en cuenta, o sí se lo interpreté como dispersión aérea, y por eso el sesgo de que se encuentran asociadas al fondo del lago. En el caso de los helechos y las otras oncomaciales, se encuentran asociadas, entonces como muy difícil establecer algún tipo de relación entre la morfología y los procesos tafonómicos. No, pero viste, no, yo te digo porque, por ejemplo, nosotros en palinología tenemos en cuenta la productividad de la planta en sí, porque viste que hay plantas que al ser anemófilas producen gran cantidad de granos de polen, entonces tafonómicamente es más probable que vos encuentres en un yacimiento más cantidad de esos granos de polen, porque la planta en sí produce más que, por ejemplo, hay otras plantas que producen muy pocos granos de polen, como por ejemplo las palmeras, supongamos, que producen muy pocos. Entonces, bueno, hacemos ese tipo de, según según la planta en sí, a eso me refería. Sí. Bueno, por ejemplo, las oncomaciales, que son el grupo de plantas dominantes, también tienen la particularidad, o en este último tiempo se ha discutido sobre si son deciduas o no. Entonces, las plantas deciduas tienden a tener una mayor representación en el registro con respecto a las plantas no deciduas o no caducas, como son los helechos, por ejemplo. Entonces, bueno, eso también estaría explicando un poco el sesgo de por qué se encuentran más oncomaciales que helechos. Claro. A eso me refería, un análisis así. Sí, eso no simplemente era una curiosidad, pero muy buen análisis, has hecho un gran trabajo, así que te felicito. Bueno, muchas gracias, Mercedes. ¿Alguien más? Bueno, Tommy, si no hay más consultas, felicitaciones. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse y por escucharme. Espero nos volvamos a encontrar pronto en el instituto. Ojalá. Bueno. Yo quería hacerte una pregunta, Tomás. ¿Cómo son tus planes a futuro? ¿Cómo pensás, digamos, continuar con tus trabajos en relación al instituto? O en tu carrera personal, ¿no?
Buena pregunta. No, estoy esperando los resultados de las becas postdoctorales. También me volví a presentar con Adriana en el IANIGLA y la idea es continuar un poco con los aspectos más genéticos de la preservación de los restos de plantas en las localidades estudiadas. Es como ampliar y reforzar un poco más algunos estudios o algunas líneas que fueron surgiendo durante el transcurso de la tesis. Pero sí, mi idea es seguir, eventualmente pedir el ingreso a carrera y bueno, seguir en la investigación. Bueno, muy bien. Sí, seguramente se va a dar. Esperemos. Sí. Bueno, gracias a todos los que participaron. Gracias, Tommy. Vale. Y ojalá se prenda más gente para el año que viene, los chicos que todavía no rinden.